El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Para encontrarnos con Iván López y con Lucián de Silentio, dos artistas salteños con quienes hemos iniciado una serie de conversaciones para reconversar sobre el tema artístico, cultural en la ciudad del Alto. Bienvenidos nuevamente Lucián e Iván. Lucián, tu saludo inicial, luego Iván en esta sección del hueco en el muro. Muchas gracias y yo aquí muy feliz de estar nuevamente compartiendo con ustedes Mahach Aruntawitaq Pachanitaki y pues estamos aquí prestos a conversar. Gracias Lucián. Iván, por favor. Muy buenos días amigos, gracias Mario nuevamente. Lucián, ¿cómo estás? ¿Listos para conversar pues? Quisiera plantearles en esta nueva conversación, este nuevo encuentro, tal vez uno de los debates, y aprovechaba la canción Fusión de Cana un poco para abrir ese debate. Hay una perspectiva, hay algo que une, que articula cuando hablamos de arte, cuando hablamos de lo cultural en la ciudad del Alto. Hay cierta identificación en un escenario tan complejo como la del Alto en términos culturales, sociales, de sujetos, de tendencias y también de intereses, de distintas maneras de entrarse a ese campo. ¿Hay algunos sentidos, elementos que pueden ser comunes o compartidos? ¿O dónde están las tensiones, los conflictos cuando estamos hablando, cuando decimos arte hecho desde el Alto, cultura desde la ciudad del Alto? No sé, ¿quién quiere empezar un poco para provocarnos por ahí este debate? Lucián, empezamos contigo, ¿te parece? Bien, a ver, bueno, yo creo que también habría que ampliar la pregunta ahí o distinguir un poco de qué es hacer arte desde un lugar y frente a la idea de el arte que tiene una identidad, ¿no? O sea, una cosa es, no sé, pues podríamos ponerlo, el arte que viene, que se hace en La Paz de pronto, ¿no? Que es diferente que ese arte que contiene o que expresa una cierta subjetividad que le viene del hecho mismo de vivir en La Paz, o del artista, ¿no? Que vive en La Paz, etcétera. Lo mismo pasa en el Alto, porque podría alguien de la ciudad de La Paz subirse al Alto y decir, bueno, es arte desde el Alto más o menos, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión. Luego, obviamente que hay diferencias, ¿no? Hay particularidades de los artistas que vivimos en el Alto, los artistas que hemos elegido vivir en esta ciudad, porque vemos el cotidiano y hemos visto este crecimiento y este devenir de la ciudad del Alto, ¿no? Y bueno, con Iván estuvimos viendo estos temas y con ustedes también la apertura, ¿no? Del programa para hablar estos temas, precisamente por esta Bienal del Cholet que se está desarrollando. Están en una etapa de diálogo con distintos actores, ¿no? Tanto alteños como de otros que tienen una mirada sobre la ciudad del Alto. Y pues ahí hay que ir analizando en este tema cuál es la mirada, desde dónde viene. Y ahí yo le lanzaría al Iván un poco ya la palabra para ver, él creo que está un poco más metido en este tema de esta Bienal y lo que nos provoca estos diálogos, ¿no? Ahora, hablar desde el Alto, como decía Lucián, o sea, no es solo posicionarse, aquí estoy produciendo arte, sino es mi vínculo con el territorio, mi vínculo con la configuración cultural de ese territorio y desde ahí intentar hablar en esa complejidad. ¿Cómo lo miras, Iván, a partir de lo que nos provocaba Lucián, ampliando la pregunta y además cruzando, nos planteaba Lucián, el tema de esta Bienal del Cholet en el Alto? Sí, es muy interesante la perspectiva que se toca sobre la territorialidad y lo que desde cada sitio podemos nosotros aportar para construir proyectos culturales, imaginarios y sociedad, ¿no?
Esto de la Bienal del Alto, que viene muy, la Bienal del Cholet, que viene muy al paso, es un ejemplo claro de esta contradicción. La Bienal del Cholet es un evento que está organizado por un colectivo de gestores, una gestora cultural, que no tiene conocimiento de las particularidades que en el Alto existen, sus peculiaridades, la noción, por ejemplo, que tú acabas de preguntar, Mario, sobre estas diferencias tan importantes que tomar en cuenta, ¿no? Aquí se llama arte en el Alto, que es lo artesanal en este momento, como despectivo en estos tiempos, lo artesanal es sinónimo de despectivo en nuestro medio, es decir, el arte en la ciudad del Alto es valorado por la gente, es apreciado por la gente. ¿Cuál es la implicancia de recibir un evento con el título de Bienal de Arte en el Alto para la gente que reside en ese lugar? Nosotros vivimos aquí, respiramos, caminamos, convivimos, comerciamos, tenemos distintas lógicas de relacionamiento con las cosas. Para nosotros, un objeto tiene diferentes connotaciones. No es un objeto inerte, no es una pieza decorativa el objeto. Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a un ámbito territorial, en este caso es el Alto, tenemos una relación un poco distinta, creo que un poco distinta en el sentido de que, si bien todos hemos pasado por esa etapa sobre la apreciación del objeto y su desarrollo evolutivo de un objeto, que es lo que es el objeto artístico, en el Alto tenemos una relación muy peculiar. No es un objeto carente de vida en el Alto. Y desde ese punto, creo que cualquier evento que se vaya a armar, cualquier concurso que se vaya a armar, si no toma en cuenta esas particularidades que hacen a la ciudad, que hacen al territorio, pues están metiendo una narrativa extraña a ese lugar, ¿no? Y ahí yo lo veo muy raro, y más que aporte, creo que lo veo como una especie de proceso forzado de querer insertarse a un mercado. Eso por ahora. Ahora, en la tradición, por decirlo de alguna manera, de cómo se va configurando el Alto como espacio urbano, la presencia andina aymara es notable. A mí me gusta decir que cuando uno ve ese aguayo multicolor, el Alto es este multicolorido que expresa una diversidad de pertenencias que enriquecen, pero uno reconoce en esos aguayos el color predominante y uno dice, pásame el aguayo verde o el azul o el morado, porque se identifica una tendencia de color, que eso en el textil se denomina la pampa, ¿no? Solo decir esa pampa es profundamente aymara. Y eso le ha dado una particularidad. Y ese mundo aymara ha mostrado históricamente que tiene una capacidad notable de diálogo, de aprendizaje, de intercambio con otras culturas que son incorporadas en sus formas culturales, en sus expresiones, entre comillas, digamos, de momento artísticas, que son esas expresiones culturales. Entonces uno se encuentra con una danza de los quenaquenas, digamos, en un momento del ciclo agrario, y se incorpora cañas que vienen de la región amazónica, carguas de pumas vinculados también a esta conexión entre el mundo de los Andes y el mundo amazónico, incorpora plumajes de aves, la mayoría de ellas amazónicas, e incorpora eso en su ritualidad, en su musicalidad, en esta apertura. Pero también el mundo aymara tiene una tremenda capacidad de incorporación en las economías y el vínculo con la noción de mercados en plural y no el mercado de corte necesariamente capitalista, ¿no? De circulación de mercancías en función del usufructo económico, sino esta lógica más de feria, de ocupación de la calle, de intercambios múltiples que incluyen el intercambio de productos, de bienes, de distintas maneras de circulación de esos bienes y también mecanismos económicos. Hay una tradición muy potente y eso en el Alto, en una ciudad que
desde mediados del siglo pasado crece abismalmente, se traduce también posiblemente, en formas y expresiones artísticas y culturales que aparecen en la feria, en la calle, o en esto que podríamos llamar neoarquitectura andina, la estética del cholet, irrumpe también en lo público a través de las fachadas y su color, etcétera, etcétera. Es decir, hay una capacidad de conversación con la multiplicidad que habita el Alto, manteniendo cierta posibilidad de dialogar desde la cultura propia, desde lo singular, que no es estático, que va dialogando. ¿Cómo ves, Lucián, eso cuando aparecen propuestas que tienen su mirada sobre el Alto y luego intentan colocar su habla artística, cultural desde el Alto, pero digamos, no vienen necesariamente ese proceso, como nos decía Iván, por ahí es demasiado forzado, o cómo se vincula eso a los circuitos comerciales, porque también detrás del mundo artístico y cultural hay todo un circuito comercial de economías de mercado más de corte capitalista, una valoración del objeto, del producto cultural de una manera distinta a la manera en que se relaciona o se intercambia un aguayo, ¿no? Una cerámica, para poner algunos ejemplos en nuestros mundos culturales, pero también hay una conexión con un flujo financiero que incluye a los organismos internacionales y las tendencias de apoyo, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves, Lucián, esa complejidad de relaciones toca, modifica, no? ¿Cuál es tu mirada, cuál es tu propia comprensión sobre esas expresiones, estas maneras de hacer arte y cultura desde el Alto, intentando hacerlo desde ese territorio complejo, como decíamos, y estas tendencias que aparecen y sus vínculos con el mercado, con las economías? ¿Cómo la ves, Lucián? Sí, bueno, creo que para empezar, en Bolivia, el mercado cultural, el mercado del arte sobre todo, es realmente muy, muy, muy pequeño, ¿no? O sea, es muy pequeño en comparación con la región y con el mundo, ¿no? Ahora, si nos vamos a centrar solamente en la ciudad de La Paz, en la ciudad de La Paz y el Alto, en el Alto es muchísimo peor todavía. O sea, en el Alto no tenemos, o sea, galerías. Estos últimos tiempos, desde el año pasado, 2 años atrás, creo se están abriendo espacios. Después hay otros espacios que sí tienen cierta tradición, pero también hay que ver cuáles son las áreas en las que se han ido abriendo estos espacios que generan este flujo, ¿no? Este mercado. Ahora, ahí un poco hay que ver también a qué nos referimos con el arte o con las artes, ¿no? O sea, porque podríamos, o sea, dentro de las artes puede entrar el teatro, la música y puede entrar todo, pero si vamos a hablar más específicamente del arte, tendríamos que ver cuál es el arte del que estamos haciendo referencia. Y creo que con lo del Cholet, y al menos la mirada que había, es más el arte contemporáneo, más tendiente hacia el arte visual, digamos, lo que se llama tradicionalmente bellas artes, ¿no? Escultura, pintura, fotografía, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí creo que habría que realizar algún estudio más serio. Hace 10 años más o menos, si no me equivoco, la Fundación Fautapo apoyó una investigación sobre esto de los mercados culturales, pero los resultados no se han conocido mucho y habría que actualizar un poco, ¿no? el estudio sobre estos temas. Ahora, en cuanto al arte en general, o sea, una opinión mía es que el arte de pronto sirve también para capturar, ¿no? O sea, para atrapar como registro lo que ocurre, y eso es lo que pasa de pronto con los artistas salteños actuales. La Cuya Reina, el Luis Raimundo Quispe están escribiendo cosas que cuentan ellos vivencias de las realidades de la literatura, ¿no? Y los artistas visuales, pintores, igual van retratando un poco, pero habría que ir un poquito más allá. O sea, eso es el arte, no hay otra cosa más. No podríamos resignificar el arte. ¿Cuál es nuestro concepto de arte que tenemos? Y para mí ahí hay un tema que hay que ir abriendo, la discusión y el diálogo, porque en el Alto, con esto que tú mencionabas, Mario, con el tema del aguayo y el textil, y yo estoy trabajando hace un año ya con este tema del textil, volviendo a partir de la memoria, sobre todo de yo recordando cómo le veía a mi madre hacer muchas cosas, estoy volviendo al textil. Entonces, no hemos avanzado en el textil, si te das cuenta, y el textil es visto, como decía el Iván, como artesanía, ¿no? No se le ve como arte. Sin embargo,
tiene esa connotación. Y claro, ahí hay que entrar también a diálogos y discusiones que tienen que ver con el idioma. O sea, en el Aymara, por ejemplo, no tenemos una palabra para designar a arte como tal. Entonces, el arte proviene de un lugar, de un grupo civilizatorio, de un horizonte que ha creado y tiene ese producto al que llaman arte. En cambio, en la cultura aymara no hay esa palabra, pero sí hay palabras que hacen referencia a belleza, a estética, ¿no es cierto? Entonces, habría que ver cuál es el relacionamiento desde esas miradas. Entonces, el Alto, al ser esa ciudad donde confluyen diferentes identidades, donde confluyen, también confluimos con estas formaciones y todo este contenido que nos da las academias por las que pasamos, pues lo que se va creando es algo bien, bien novedoso y claro, es realmente muy curioso. Ahora, lo que Iván decía con esto de la Bienal, con este término, es que cuánto de lo que en el Alto se hace, se valora más desde afuera que desde adentro, ¿no? Y pareciera ahí que hay un problema desde los propios gestores y desde los propios artistas salteños por todos estos circuitos del mercado, ¿no? Por todos estos circuitos artísticos, ¿no? Entonces, creo que la mirada más es desde esta actividad que se está realizando, es una mirada más de afuera que puede llevar a folclorizar, puede llevar a también repartir, si quieres, en el ámbito económico, porque tiene un presupuesto que le está dando la alcaldía también esta actividad, a dar solamente migajas a los artistas salteños. Y ahí, en el fondo, lo que reproducimos un poco es esta mirada histórica del pongueaje, ¿no? O sea, que el artista alteño se presta un poco por un poco de dinero, de pronto a actividades que le van a traer como renombre, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un tema que se tiene que analizar, se tiene que conversar a mayor profundidad también. Eso nomás. Gracias, Lucián. Incorporo este tema del textil porque me parece que puede ser una beta interesante a partir de lo que estaba planteando Iván en esta relación con el objeto artístico, por decirlo de alguna manera, y si eso se está modificando. Efectivamente, desde una perspectiva eurocéntrica, durante mucho tiempo, el textil fue considerado artesanía, pero no como expresión artística. Y luego ha habido tendencias en las últimas décadas, especialmente de incorporación, aunque ya hubo experiencias siglos antes en el mundo occidental, pero en nuestro territorio en las últimas 2, 3, 4 décadas, de incorporación especialmente de una idea de trabajo híbrido, ¿no? La incorporación del textil combinada por otras técnicas de las artes plásticas como parte de esta relación y de esta incorporación de aquello considerado un arte menor o una artesanía, cuando posiblemente en nuestras culturas los textiles sean uno de las expresiones de mayor complejidad en su elaboración, ya en su complejidad solo de diseño, la noción que incorporó, o bueno, que colocó en debate más que incorporó Elvira Espejo en términos de la tridimensionalidad del textil. Fernando Montes ya hablaba en algún momento de el arte mayor de los Andes y textiles donde había mayor cantidad de filamentos por centímetro cuadrado que en la seda china, y la complejidad de esa composición explicaban una manera de entender el mundo, pero al mismo tiempo ese textil en el mundo, digamos, de nuestra ancestralidad, de nuestras raíces, no es un textil para ser expuesto en una galería de arte clásica. Es para ser útil, es para ser utilizado, es para cargar papas o las guaguas, o cargar la hoja de coca, o servir de base para el elemento ritual. Es decir, tiene una utilidad práctica y vincula memoria, reteje lazo comunitario, pertenencia, territorialidad. Es identificable, ¿no? Este textil viene de tal zona, de tal otra zona, y al mismo tiempo, aprovecho lo que decía Lucián, introduce nociones de disfrute, eso de estética, de belleza, de disfrute más que esta noción, digamos, de arte como algo abstracto, ¿no? Pero utiliza la noción del disfrute porque es lindo, es agradable al mismo tiempo. Ahí hay un tipo de relación con esa generación de ese, entre comillas, producto, objeto artístico, que al mismo tiempo es persona. Y por eso, inclusive, muchas de las chuspas, por ejemplo, para llevar con ellas,
la hoja de coca, para el mastique de la hoja de coca, las bolsitas que tienen, los bolsillitos para la lejía, no es un bolsillo aumentado al textil, es tejido completamente como si fuera una persona entera. Y eso establece otro tipo de relación que ya no es lo objetual. Y eso copa nuestra vida cotidiana, la relación familiar, el patio de la casa, la cocina, la feria, la calle, ¿no? Entonces nos obliga a un rediscutir desde el lugar lo que estamos hablando de arte. No sé si eso tiene que ver de alguna manera con lo que estabas planteando, Iván, cuando hablabas de se modifica la relación con el objeto artístico. Sí, muchísimo. Ambos han dado puntos claves sobre lo que está aquí de por medio. Nuestra forma de ver el uso, la relación, ni siquiera es la palabra uso, sino es relación con las cosas. Nosotros tenemos otro tipo de disfrute. No sé si la palabra estética aplicaría, no porque sea inválida para explicar lo que nos ocurre a nosotros, sino porque creo que tiene otros componentes diferentes y extraños a nuestra forma de entender el mundo. Lo estético para nosotros sí existe, pero en otros términos, pues, en otras comprensiones. Cuando digo nosotros, me refiero a ese pensamiento primigenio que desde este lugar había comenzado a gestarse antes de la aparición de ese famoso descubrimiento de América, ¿verdad? Teníamos patrones, teníamos modos, teníamos miradas, teníamos lenguajes propios. Y eso condiciona mucho nuestro sistema imaginario. Nuestra imaginación variaba, nuestra relación social variaba también. Todavía había también problemas, ¿no? Había también conflictos internos. Pero más allá de eso, lo que aquí está en juego y está en conversación en este momento, es la relación, y volvemos nuevamente a ese descubrimiento de América. El arte contemporáneo en Bolivia es una especie de imposición. Ahora, es imposición cuando a una persona no se le pregunta y se le encaja un conocimiento a la fuerza. Pero esa imposición se vuelve aceptación cuando se hace un consenso, un diálogo con esa persona y se puede llegar a un acuerdo mutuo, ¿verdad? En este caso, la noción arte, eurocéntricamente hablando, no ha sido consensuada con nuestra realidad porque nosotros tampoco estábamos en condiciones para manifestar esa especificidad nuestra. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está pasando con la Bienal de Cholet? Es que es una vuelta de imposición. Es una mirada eurocéntrica. La Bienal del Cholet es una mirada, ¿cómo podría decir? Piadosa hacia lo que los salteños están haciendo. Qué interesante sus cholets están mostrando, qué pintoresco es, ¿sí? Y ante el mundo, la presencia de los cholets como subversión, como legitimidad de narrativas propias, más allá de la funcionalidad o no de esa estructura, ha sido pues fuerte. Muy fuerte hasta ahora. La misma presencia de Freddy Mamani en las charlas, las constantes invitaciones que recibe es un claro ejemplo de eso. Y entonces, pero ¿eso significa lo que en el Alto se hace? No, porque un cholet es la expresión formal de lo que el alteño es, lo que la alteña es. ¿Qué es lo que el alteño y la alteña es entonces? Es justamente ese el problema. Lo que la Bienal del Cholet está mostrando con una capacidad de organización de 677,000 bolivianos que se está manejando para este evento. Y la grande pregunta es, con esa capacidad económica de mercado que se está insertando para un proyecto en el alto, y según tenemos entendido, no es aceptado por los artistas alteños. Ahí está la pregunta, ¿por qué no está siendo aceptado un proyecto de esas características para los artistas alteños? Habría que discurrir más cosas ahí, porque de fondo ya se ha abandonado lo que ustedes comentaban, Mario, Lucian. Nuestra relación con el objeto dista mucho de ser solamente un objeto, un motivo pintoresco. No somos monos de circo. No estamos enjaulados para que vengan en buses contratados
porque consideran al alto inseguro, entonces ahí solamente hay que ir a ver, hay que mirar, no hay que comer porque es insalubre su comida. Es decir, muchos prejuicios se han desatado y estamos viviendo justamente eso. Es una bienal que está viniendo a decir en este momento que pone en cuestión todo esto que acabamos de mencionar o lo está reafirmando. Tristemente, está reafirmándolo solamente. Gracias, Iván. Gracias, Lucián. Les voy a pedir un minutito para esto porque vamos a seguir dialogando. Cada 2, 3 semanas nos vamos a encontrar para profundizar este tema. Y así como estamos hablando desde el alto, desde donde nació Huayna-Tambo, nos parece fundamental una lectura, un debate desde ese lugar. También lo abriremos a otras ciudades y otras perspectivas de debate sobre esto. Otra vez el campo cultural, eso que denominamos campo artístico, repensado desde quienes son sujetos de esos procesos. Para cerrar, les decía como un minutito pedirles para que eso nos deje como una suerte de gustito inicial para la siguiente profundización, nuestro siguiente encuentro. Hay otras maneras, se hace necesaria otras maneras para vivenciar, para pensar las relaciones entre campo cultural, esto que denominamos artes, mercados o sistemas de comercialización o sostenibilidad económica, porque también quienes generan este trabajo artístico necesitan una sostenibilidad económica. Hay algunas pistas para pensar cómo cuando entramos en estos circuitos no sea la demanda de un mercado globalizado, de un mercado que tiende a folclorizar los saberes ancestrales propios y convertirlos en objeto solo de transacción comercial, casi exótico, para que tenga ahí valor de circulación comercial. ¿Es posible pensar en otras maneras de integrarnos ahí? Un minutito para tirar pistas. Empezamos con Iván, cerramos con Lucián para cerrar el encuentro de hoy y desafiarnos a reencontrarnos en unas 3 semanas para seguir profundizando esto. Adelante, Iván. Es posible. Para mí, claramente es posible. Y un sencillo ejemplo es lo que ocurre los prestes han adoptado una figura de relacionamiento con lo festivo, con la comunidad bien interesante. Y solamente termino con esto, el Aini. El Aini. Ese hoy por ti, mañana por mí. Ese hoy tú me das y mañana te devuelvo. Es un reconocimiento, es gratitud formalizada, en pacto. Ese tipo de intercambio creo que hace más que $100 por una piedra tallada con alguna forma. Y no estoy desmereciendo esa piedra que se denomina arte, pero hay formas de relacionamiento que tenemos que explorar y que son necesarias y que van a vivificar la relación en comunidad que tenemos que construir. Gracias, Iván. Lucián, ¿es posible, no? ¿Pistas para pensar otras maneras? Sí, bueno, primero creo que hay que dejar en claro que el cuestionamiento que hacemos de estas miradas externas no implica decir que no son válidas, ¿no? A veces piensan eso, ¿no? Que los salteños, ellos piensan que tienen que hacer hay que hablar solo entre salteños, ¿no? No es así. Solamente que lo que se demanda es ese respeto también al lugar sobre todo. Entonces, desde ese lugar yo creo que se pueden ir abriendo más perspectivas. Ahora, hacia adelante, ¿qué se puede hacer? ¿Desde dónde se puede partir? Hay lo que decía el Iván, el AINI, todo eso, pero para mí fundamentalmente es lo que está pasando también ahí en el Alto, los colectivos, ¿no? Aunque el colectivo tiene que empezar también a dejar de lado un poco el ego individual, el ego moderno occidental, que es difícil sacarlo, pero el trabajo colectivo, yo creo, está ahí como eje para poder seguir trabajando en esto del arte. Eso nomás, muchas gracias.